Buenas tardes a todos. Ahí sí, ya. Vamos ¿Todo a dar listo? inicio a la audiencia de hoy con una breve cuenta que nos va a contextualizar. Eh, Olvidé decirlo, ¿cierto? Hoy día integra con nosotros en esta revisión de venimiento el ministro Eric Sepúlveda, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta, para quienes no han tenido el placer todavía de sesionar con el ministro. Es quien integra con nosotros el ministro Marcelo Hernández, por supuesto, el ministro de Cultura en Ciencia del Tribunal, y quien habla, Mauricio Villa, presidente del Tribunal. Don Álvaro Funes va a dar una breve, sintética cuenta de lo que ha sido este proceso y vamos a ir avanzando en la revisión de este avenimiento. Don Álvaro, por favor. Muchas gracias, ministro presidente. Doy paso a esta cuenta del proceso resumida. Con fecha 12 de agosto de 2020, el Consejo de Defensa del Estado dedujo acción de reparación de daño ambiental en virtud de lo previsto en los artículos 3, 53 y 54 de la Ley 19.300 y artículo 17, número 2 y siguientes de la Ley 20.600. La referida acción se dirige en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División El Salvador, en adelante indistintamente también denominada la demandada o Codelco, por su presunta responsabilidad en el descenso sostenido de niveles de pozos ubicados entre el campo de bombeo y el salar de Pedernales, a raíz o como consecuencia de la ejecución de su proyecto minero División El Salvador, ubicado en la tercera región. Lo anterior producto de las supuestas extracciones de aguas superficiales y subterráneas prolongadas durante todo este tiempo por parte de Codelco, sin considerar su capacidad de regeneración. Se señala la demanda como componentes ambientales afectados al componente hídrico, los ecosistemas acuáticos continentales del Salar de Pedernales o próximos y el sistema vegetacional azonal hídrico terrestre, también denominado SBAT, presente también. También la pérdida de diversos servicios ecosistémicos, entre ellos soporte y hábitat de fauna, afectación a las relaciones ecosistémicas, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa. En relación a la normativa jurídica vulnerada, se señala que el obrar de Codelco ha infringido distintas disposiciones de la Ley 19.300 con relación al artículo 41 de dicha normativa. Normas todas que establecen el deber de hacer uso y aprovechamiento racionales de los componentes del medio ambiente a fin de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Solicita el Consejo de Defensa del Estado se declare haberse producido daño ambiental y condenar a Codelco a repararlo materialmente mediante las obligaciones y dentro de los plazos que se precisan en el libelo de Marras. Con fecha 29 de julio de 2020, las partes solicitaron de común acuerdo la suspensión del procedimiento por el término de 90 días. Dicha petición conjunta fue acogida por el Tribunal mediante resolución de fecha 30 de julio de 2020. Mediante presentación ingresada con fecha 16 de noviembre de 2020, Codelco contestó la demanda señalando que la actuación de su representada se ha desarrollado dentro de la legalidad y en el marco de las autorizaciones y permisos ambientales y sectoriales, de modo tal que no es posible imputarle responsabilidad por daño ambiental. Asimismo, alega la poca o falta de claridad y contradicción de la demanda en relación a la descripción de la conducta dañosa asociada a la naturaleza de la extracción de agua y también a la época de generación del presunto daño ambiental que se demanda. La demandada también alega la prescripción de la acción deducida y finalmente la falta de concurrencia de los presupuestos que hacen procedente la acción de responsabilidad por daño ambiental. Con igual fecha, esto es 16 de noviembre de 2020, las partes acompañaron al proceso el avenimiento y transacción, habiendo arribado a los acuerdos plasmados en el documento denominado Avenimiento y Transacción Consejo de Defensa del Estado y Corporación Nacional del Cobre de igual fecha. Con fecha 18 de noviembre de 2020, se hacen parte en el proceso 3 terceros coadyuvantes de la parte demandante correspondientes a la cultura indígena Coya.
con fecha 10 y 11 de diciembre de 2020, se lleva a efecto la diligencia de visita a terreno decretada por el tribunal. A continuación, se dará lectura resumida a las medidas que están comprendidas dentro del avenimiento y transacción. El referido avenimiento contempla un primer grupo de medidas asociadas a los recursos hídricos. La primera de estas dice relación con el restablecimiento de escorrentía superficial desde el río La Ola. Consiste efectivamente en el restablecimiento de flujo de agua superficial aguas abajo del tranque La Ola a todo evento en un caudal promedio mensual de 30 litros por segundo, lo que equivale a un volumen estimado anual de 946.080 metros cúbicos al año. Se estima su inicio para el año 2021, inmediatamente después de habilitado el método de medición respectivo. Y se plantea su duración para la vida útil del proyecto Rajo El Inca. Segunda medida, cierre del dren de agua helada. Consiste en la recarga natural mediante el cierre del dren agua helada en el sector noreste del Salar de Pedernales, contribuyendo como mínimo en 45 a 65 litros por segundo en promedio de bajo y alto caudal, para contribuir a la recarga del acuífero Salar de Pedernales por un volumen mínimo de 67 millones de metros cúbicos al año. Se estima su inicio para 18 meses, una vez que la resolución que apruebe el avenimiento se encuentre firme y ejecutoriada. También su plazo se considera durante toda la vida útil del proyecto Rajo El Inca. La tercera medida de complementación del Plan de Seguimiento Ambiental Voluntario del proyecto Rajo Inca. La complementación del plan de seguimiento aprobado por la RCA 19 del 2020 incorpora el objetivo de recuperación de los niveles de acuífero del Salar de Pedernales. Su inicio se considera para el primer semestre de 2022 o desde la fecha en que la resolución que apruebe el avenimiento se encuentre firme o ejecutoriada. También se considera para durante toda la vida útil del proyecto Rajo El Inca. Cuarta medida, investigación sobre nuevas fuentes de agua en cuencas de salares de La Isla, Aguilar, Gorbea y Las Parinas. Codelco desarrollará una investigación conducente a generar información de carácter público sobre nuevas fuentes de agua en las cuencas, Salar de La Isla, Salar Aguilar, Salar Gorbea y Salar de Las Parinas. Su inicio se considera durante los 3 meses desde la fecha de la resolución del tribunal. También durante toda la vida útil del proyecto Rajo El Inca. Un segundo grupo de medidas dice relación o se asocian al sistema vegetacional a zonales, hídricos terrestres y vegas en quebradas aledañas. La primera de estas medidas consiste en el estudio de abundancia potencial de especies en Salar de Pedernales. Consiste en un estudio de bioecología en el área activa del SBAT que se emplaza en el Salar de Pedernales. Sobre la base de este estudio se elaborará un modelo ecosistémico del SBAT activo del Salar de Pedernales y se entregarán recomendaciones para apoyar el desarrollo de los planes de recuperación de estos sistemas. Su inicio se considera para los 8 meses siguientes a la fecha de la resolución del tribunal y por un plazo de duración de 36 meses. La segunda medida consiste en el estudio de seguimiento de dinámicas ecosistémicas de SBAT. El plan de seguimiento permitirá evaluar los SBAT en cuestión a múltiples escalas, de manera de detectar en forma temprana cambios que pudiesen estar ocurriendo en los ecosistemas. Su inicio dependerá de las etapas de este proyecto, con una referencia o presentando o probando los términos de referencia en 3 meses, luego en 8 meses se considera también el estudio. Su duración es dentro del plazo de 8 años. La siguiente medida, plan de reparación ex situ. El plan de reparación ex situ considera el restablecimiento de condiciones forzantes de 60 hectáreas, es decir, la homologación de pendiente y restitución de agua
en dichas áreas. En caso de ser necesario, se tomarán medidas de redistribución del flujo superficial de agua existente y medidas para contener sedimentos. Los plazos de inicio de las obras dependerán de cada sector en particular. También se considera para un plazo de 8 años. La siguiente medida dice relación con el plan de puesta en valor, que a su vez considera el plan de puesta en valor en una superficie total de 175,2 hectáreas distribuidas en distintos sectores. Asimismo, la constitución del derecho real de conservación en los sectores de propiedad superficial de Codelco, también la constitución de títulos de ocupación en aquellos sectores incluidos en la medida RC01 sobre los cuales Codelco no tiene propiedad superficial, y la cesión de derechos de aprovechamiento de aguas al término del plan de recuperación ex situ. Los plazos varían según el tipo de actividad. El avenimiento y transacción también considera otros acuerdos y declaraciones relevantes. Dentro de estas se considera la constitución de una boleta de garantía bancaria. Para estos efectos, Codelco constituirá una boleta bancaria y la entregará, al Consejo de Defensa del Estado dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del presente avenimiento. El cálculo de la garantía financiera se determinará a partir de la estimación de los costos de ejecución de todas las medidas del capítulo cuarto del referido avenimiento, con excepción de la medida H01, cuyo monto asciende a 16.310.300.000 pesos. Esta boleta de garantía será renovada anualmente. El segundo acuerdo relevante dice relación con la cláusula penal asociada a la medida MH01. Por este acuerdo, las partes convienen una cláusula penal para garantizar el cumplimiento de la medida, en especial consideración a que la obligación en cuestión consiste o dice relación con mantener un caudal promedio mensual de 30 litros por segundo en el tanque La Ola, la que se cumplirá de inmediato y a todo evento con cargo a la disponibilidad hídrica de la División Salvador. A continuación, se comentará respecto del trabajo interno que efectuó el tribunal para analizar y evaluar el presente avenimiento. Para esto dejo la palabra al ministro señor Marcelo Hernández. Muchas gracias, don Álvaro. Buenas tardes, estimados abogados, abogadas, estimados ministros. Les quiero comentar cuál fue la dinámica interna que empleamos como tribunal, cuáles fueron los elementos, digamos, de razonabilidad y que ocupó el tribunal para hacer un análisis y una evaluación finalmente de la propuesta de avenimiento y transacción, ¿ya?, entre el Consejo de Defensa del Estado y Codelco, lo que incluye la revisión de todo el expediente judicial, por supuesto. También incluye los aportes de las partes, la visita que realizamos en terreno, la diligencia judicial, que fue muy clarificadora en todo orden de cosas, muy ilustrativa, y también un análisis metodológico interno a través de una matriz de evaluación multicriterio que hemos empleado con el equipo. Lo primero que debo decirles que todos estos elementos toman como base conceptual y principios para este trabajo aquellos que están contemplados en el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificados por el Estado de Chile, la Ley de Bases del Medio Ambiente, también la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 del Ministerio de Medio Ambiente, y principalmente los principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable, que elaboró el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en conjunto con la OEA en la Cumbre Judicial Iberoamericana en el año 2008 en adelante. La siguiente, Álvaro, por favor.
¿corre? Acá no los vamos a definir, no es la idea de esta audiencia definir cada uno de los conceptos, simplemente están presentados ahí para que ustedes los conozcan. La definición del concepto de medio ambiente, que como lo explicamos en terreno, ¿no es cierto? Y lo dice la ley de base del medio ambiente, incorpora también en la componente cultural, ¿ya? Y en particular lo etnocultural, más allá de todos los aspectos ecológicos, ¿no es cierto?, que este concepto tiene. La definición de impacto ambiental, la definición de daño ambiental, la definición de reparación, también el principio, el que contamina paga, el principio de responsabilidad, el principio de primacía de las soluciones no adversariales, la resolución colaborativa de conflictos, el principio precautorio, el principio pro natura, la difusión, información y participación en los medios de resolución colaborativa de conflictos socioambientales, los objetivos del convenio sobre diversidad biológica y la visión finalmente de la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, que busca democratizar la biodiversidad hacia la sociedad y hacer más transparente todos estos procesos. La siguiente, Álvaro. Usando estos principios y estos conceptos, el tribunal definió una batería de 6 criterios por los cuales se iba a hacer pasar la propuesta de avenimiento a modo de hacer una evaluación multicriterio, ¿ya? Una evaluación finalmente medida criterio, ponderando estos 6 elementos, entre los cuales está el criterio de relevancia de la medida, el criterio de completitud de la medida, el criterio de integridad e idoneidad de la medida, el criterio de suficiencia de la medida, el criterio de ejecutabilidad y seguimiento de la medida y el criterio de reportabilidad y transparencia de la medida. Por tanto, para el arqueo, el chequeo del artículo 44 sobre la indemnidad, ¿no es cierto?, en daño ambiental y en función de la aplicación del artículo 35 sobre sana crítica, el tribunal emplea estos criterios y vamos a ver ahora rápidamente una tabla respecto de las medidas asociadas a los recursos hídricos. Cada una de las medidas propuestas fue evaluada en función de estos 6 criterios, entregando un puntaje final. Debo acotar que la matriz de evaluación considera un puntaje total de 24 puntos por cada medida, son 6 criterios, 4 para cada uno, y el puntaje de corte mínimo para entender de que el tribunal aprueba, ¿no es cierto?, o da por superado, digamos, un estándar de base respecto de la medida propuesta, son 15 puntos. En este caso, para todas las medidas están sobre ese puntaje mínimo de corte, donde es importante detallar, por ejemplo, en la medida H2 sobre el cierre de drena de Huelada, el punto de ejecutabilidad y seguimiento, que lo conversamos en terreno, ¿ya? Y donde discutimos la posibilidad de cómo esto se podía acelerar en el tiempo o hacer lo más rápidamente posible ejecutable, ¿ya? No es que importe menos, sino que tiene ciertos criterios. De hecho, en el punto de relevancia de la medida tiene el puntaje máximo, ¿ya? No así el H04 respecto a la investigación sobre nuevas fuentes de agua, que es más bien una medida complementaria, pero de todas maneras supera el estándar que el tribunal puso de base. La siguiente, Álvaro. El mismo ejercicio se realizó respecto de las medidas asociadas a los sistemas vegetacionales, SBAT, y la reparación ex situ en las vegas, ¿no es cierto?, y pajonales en quebradas aledañas. Lo mismo en los estudios, la medida de estudios de abundancia potencial de especies en el salto de Pedernales, los estudios de seguimiento de dinámicas de ecosistemas, del SBAT, el plan de reparación ex situ y el plan de puesta en valor. Aquí, nuevamente, hay algunos puntos que están bajos, en donde el tribunal, si bien se supera el punto de corte, que son 15 puntos, hace algunas recomendaciones respecto de, por ejemplo, en la medida EST02, Estudio de Seguimiento Dinámica Ecosistémica SBAT, pide una complementación. Respecto de la completitud, pide una complementación. También elementos conversados en terreno, discutidos,
latamente en terreno y en gabinete en la diligencia, ¿no es cierto?, que hicimos en El Salvador. Lo mismo respecto de la suficiencia en este punto, y respecto a todas las otras medidas están bastante por sobre el estándar mínimo. La siguiente, Álvaro, por favor. Finalmente, respecto de los otros acuerdos y las metodologías empleadas, ¿no es cierto?, de trabajo entre el Consejo de Defensa del Estado y Codelco, División Salvador, todos los ejercicios y las actividades, ¿no es cierto?, cumplen los criterios mínimos y básicos, están bastante bien ponderadas, evaluadas, digamos, bajo esta metodología que empleó el tribunal. Álvaro, respecto de los nuevos compromisos, ¿los ves tú o los sigo viendo yo? Según la pauta de la audiencia. Yo continúo, ministro. Ya, perfecto. Bien, que a la luz del trabajo y análisis de terreno y gabinete por parte del primer tribunal ambiental, en conjunto con las partes del proceso y los terceros, referido a la revisión del presente avenimiento y transacción, se hace necesario exigir acciones complementarias a las propuestas, robusteciendo con ello el avenimiento y transacción, a través del diseño, ejecución e implementación de las siguientes medidas, estudios y compromisos adicionales. Número 1. Creación y mantención de una mesa de diálogo, negociación y colaboración permanente para la buena gobernanza del Salar de Pedernales. Sobre la base del principio de participación, buena fe, transparencia y colaboración entre las partes, se establece la necesidad de la creación y mantención de una mesa de diálogo y colaboración entre las partes principales y los terceros, tendiente a mantener un clima que favorezca la interacción, trabajo colaborativo, abordaje de las problemáticas, necesidades, objetivos, acuerdos y resolución de los desafíos que implique el desarrollo sustentable de los actores y el medio ambiente en la cuenca del Salar de Pedernales, procurando en todo momento la debida protección, conservación, restauración y compensación del medio ambiente en el caso en cuestión, así como las voluntades y facilidades de las partes para cumplir con las actividades, objetivos y metas detalladas en el informe de análisis y evaluación del avenimiento de transacción. Para abordar adecuadamente los aspectos de buena gobernanza y su adaptación a un manejo sustentable de los recursos naturales y servicios ecosistémicos en el Salar de Pedernales, se requiere el apoyo y facilitación de una institución independiente que permita adecuadamente la ejecución, seguimiento y reportabilidad de esta actividad, al menos semestralmente, debiendo ser una institución con experiencia comprobada en las disciplinas sobre diálogo, negociación y facilitación en temas socioambientales y desarrollo sostenible, y que cuente con la validación de las partes y la autoridad ambiental correspondiente. El primer informe de instalación y funcionamiento de gobernanza del Salar de Pedernales, con sus componentes y principios, deberá ser remitido y visado por el primer tribunal ambiental para su visación y orientaciones respectivas. Segunda medida. Implementar una página web, enlace o link destacado dentro de la web de Codelco División Salvador para difundir la información generada por los estudios y por el desarrollo de las medidas de reparación, compensación y puesta en valor que se implementarán en la cuenca del Salar de Pedernales, incluyendo los reportes anuales comprometidos en el avenimiento. Se utilizarán herramientas de socialización y educación ambiental sobre el sistema hidrológico, hidrogeológico y la biodiversidad del Salar de Pedernales, que permitan entregar conocimientos e información de manera didáctica y sencilla a la comunidad. Lo anterior debe sumarse a las actividades de socialización y educación ambiental activa que tenga Codelco en la región de Atacama u otras de su interés. Tercera medida. En relación con la medida H02, se exigirá que la consulta de pertinencia sea realizada en un plazo máximo de 15 días hábiles. La respuesta del SEA a la misma en un plazo
de 10 días hábiles. El estudio de ingeniería de detalle también deberá presentarse al Consejo de Defensa en un plazo no superior a 90 días hábiles, y si se requiere evaluación ambiental, esta deberá privilegiar el uso del instrumento más expedito que corresponda, una DIA o EIA, según corresponda, en un plazo máximo de 6 meses, debiendo ser revisada por la Comisión de Evaluación Regional de Atacama al menor plazo posible para dicha instancia. Todas estas acciones, plazos y resultados de las gestiones y acciones deberán ser reportados al Consejo de Defensa del Estado y al primer Tribunal Ambiental según vayan ocurriendo y cumpliéndose. Con todo, en paralelo a lo anterior, en una lógica precautoria para el Salar de Pedernales, su sistema hidrológico, sistemas vegetacionales azonales BAT y los servicios ecosistémicos asociados, Codelco deberá revisar la factibilidad técnica y ejecutar el cierre parcial o total del dren agua helada de ser posible, según el análisis de ingeniería hidráulica y ambiental que sus equipos en coordinación con la DGA puedan determinar como medidas preventivas preliminares, debiendo ser notificadas en informe ad hoc estas acciones al Consejo de Defensa del Estado y al primer Tribunal Ambiental en un plazo no mayor a 3 meses desde la aprobación de este avenimiento y transacción. Número 4. Considerar en el plan de manejo asociado a la medida RC02 sobre el plan de puesta en valor la visión y conocimiento de las comunidades y familias indígenas collas del área de influencia del proyecto Rajo Inca y lo atingente a la demanda por daño ambiental, incorporando el uso ancestral del territorio y los derechos de uso consuetudinarios que le aplican en el contexto de la metodología de estándares abiertos de conservación y gestión de la biodiversidad para la ejecución de las medidas de puesta en valor. Número 5. Realizar un estudio que permita desarrollar lineamientos orientados a estimar la data y dinámica de muerte del SBAT inactivo existente en el Salar de Pedernales. Para ello, asumiendo las discusiones técnicas de la diligencia judicial en terreno del primer Tribunal Ambiental, se recomienda el uso de radionúclidos naturales de la serie 238U. Se estima adecuado usar 210 pb, un radionúclido natural de la serie del 238U con una vida media de 22,3 años que permite fechar procesos que han ocurrido en los últimos 120 a 150 años. Sin embargo, la utilización de este método será revisado y evaluada su efectividad al momento de definir los alcances específicos del estudio, incluyendo anexos complementarios a la presente propuesta de autorización de avenimiento. Se recomienda a Codelco y al Consejo de Defensa del Estado hacer presente las medidas propuestas, su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS 2030 de Naciones Unidas, así como a las orientaciones del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas, referidas al territorio de la cuenca altoandina del Salar de Pedernales, sus ecosistemas y habitantes como actores relevantes. 7. Para la materialización de la propuesta resulta relevante contar como contraparte técnica por parte tanto del Consejo de Defensa del Estado y de los servicios con competencia ambiental en materia de protección y conservación de los recursos naturales y biodiversidad, mandatando al Consejo de Defensa llevar registro detallado en un reporte sistematizado y resumido anual de control de gestión de los avances, niveles de cumplimiento y ejecución del presente avenimiento de transacción. Ello al margen de las competencias propias y sectoriales de la Superintendencia de Medio Ambiente, la Dirección General de Aguas, el Servicio Agrícola y Ganadero y la División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas SBAP, cuando corresponda, en atención a sus funciones, atribuciones y obligaciones legales para desarrollar labores de seguimiento ambiental, fiscalización y sanciones si correspondieren, tanto en el avenimiento de transacción como su interacción y enlaces con la RCA 19-2020 del proyecto Rajo Inca PRI de Codelco División Salvador. 8. A fin de garantizar el cumplimiento y ejecución como resolución colaborativa de sentencia judicial
del presente avenimiento de transacción con sus respectivos anexos y apéndices y con el objeto que el primer tribunal ambiental pueda contar con información respecto del cumplimiento y ejecución de la resolución a la controversia por daño ambiental D7/2020. En este sentido, se solicita a las partes principales la generación conjunta de un reporte sistematizado y resumido bianual, detallando su nivel de cumplimiento, principales logros y dificultades para su ejecución, como todos aquellos asuntos que las partes estimen pertinente hacer presente al tribunal a fin de que éste pueda actuar como amigable componedor y orientador en la correcta implementación de la presente resolución alternativa de conflicto y el cumplimiento de los conceptos, principios y orientaciones socioambientales entregados en el punto 3 del presente informe de evaluación de aprobación de transacción y avenimiento entre el Consejo de Defensa del Estado, Codelco y los terceros coadyuvantes. Consideraciones finales. Es de particular interés para el primer tribunal ambiental que en la ejecución de las medidas y acciones comprometidas, analizadas y evaluadas en el informe, participen entidades técnicas independientes que cuenten con profesionales de reconocida experiencia en las temáticas afines, ya sean universidades, centros de investigación aplicada, consultoras especializadas u otra entidad, de manera tal de dar garantías a los distintos actores y partes de la presente controversia como a la sociedad en su conjunto. Será de responsabilidad de Codelco División Salvador contar con la totalidad de las autorizaciones sectoriales y ambientales, así como del financiamiento que sea necesario para asegurar el cumplimiento íntegro de las medidas y acciones que forman parte del presente avenimiento de transacción, así como de las medidas y acciones complementarias exigidas por el tribunal y de aquellas que las partes acuerden fruto de la mesa de trabajo y gobernanza del Salar de Pedernales. Finalmente, las medidas complementarias de socialización, educación ambiental e investigación serán de cargo de Codelco División Salvador, como a su vez será de responsabilidad de los demandantes y organismos técnicos colaboradores y terceros coadyuvantes el cautelar en todo momento las facilidades de gestión, acuerdo, libre tránsito y operación de la empresa, servicios públicos y consultoras o entidades a fin de cumplir con los objetivos y medidas de establecimiento de transacción y de aquellos que libremente las partes acuerden para su desarrollo integral y un marco de colaboración recíproca de buena fe y sustentabilidad. Eso es todo, ministro. Bueno, don Álvaro Funes, si no lo pillo desprevenido ahí, don Álvaro, ¿nos puede leer finalmente lo relativo al acta, lo pertinente? No vamos a leer todo el acta, bastante extensa, de cómo quedaron tanto el punto para el cual el tribunal accede, como los puntos que se aclararon a solicitud de los señores abogados. Gracias, ministro. El acta considera, por supuesto, todo lo que dice relación con la exposición de las medidas complementarias. Eso está dentro del acta, y también lo que respecta a las aclaraciones solicitadas por las partes. En relación a esto, y a propósito del alcance de la medida de gobernanza del Salar de Pedernales, el tribunal precisa que el alcance de la medida de gobernanza y mesa de diálogo dice relación con el seguimiento de las medidas contempladas en el avenimiento y las complementarias decretadas por el tribunal, la que durará 8 años, evaluándose su continuidad por los propios actores en relación a la forma de subsumir la referida gobernanza en las mesas de trabajo asociadas al proyecto Rajo Inca. Luego, respecto de los plazos contemplados en la medida número 3, el tribunal resuelve que se concede el plazo flexible solicitado, debiendo entregarse el estudio de perfil de ingeniería al más breve plazo posible y como fecha máxima al 30 de abril de 2021, fecha en la cual además deberá entregarse una carta Gantt que contenga la propuesta metodológica y los asuntos administrativos relacionados con el instrumento de gestión ambiental sectorial o en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental según corresponda. En tercer lugar, en relación a la consulta sobre la asesoría o acompañamiento externo asociada a la mesa de diálogo,
el tribunal precisa que dicha asesoría es o constituye una recomendación solo para efectos del diseño e implementación de la mesa, no una exigencia. Esos son, ministro presidente, los 3 aspectos o aclaraciones requeridos por las partes. Sí, y yo agregaría ahí, don Álvaro, para que quede más claro aún, que el énfasis del tribunal es el diseño e implementación de la mesa, no así del seguimiento. Porque eso es lo que el tribunal no quiere que las partes vayan de la mano 8 años por un tercero experto en esto. Basta que este tercero experto, que dijimos que puede ser incluso, cualquier entidad, ¿cierto?, con experiencia en esta materia, para que no sea el mismo Codelco que puede, que sea un tercero, que los deje instalados con esta metodología y de ahí luego caminen solos. Esa es la idea, ¿ya? Así que quede claro eso también. Esos son los puntos hasta donde pareciera que teníamos observaciones, pareciera que están abordados completamente. Y si ahora sí hay conformidad de todos los intervinientes, podríamos entonces aprobar en estos términos recién señalados el avenimiento. Se concede por la palabra una última ronda para ir ya cerrando, si quedan algún espacio, ¿cierto? O si no, derechamente estamos en condiciones de aprobar. Señor Rivera, como demandante, tiene la palabra. Ministro, nosotros no tenemos observaciones a las precisiones ya otorgadas, estamos de acuerdo con la propuesta y con las medidas adicionales ofrecidas por este ilustre tribunal. Muchas gracias. Señor Vergara. ¿Me deja solo un minuto confirmar con mi cliente, señor presidente? Sí, no hay un problema. Le hago el alcance también, don Javier, señora Susana Río Seco. Susana, usted, ¿cierto? Porque aparece como MRC. María Susana, sí. María Susana, que siempre está a salvaguarda, ¿cierto?, el derecho de que puedan presentar a partir de mañana un recurso de aclaración para efectos de dilucidar y que quede por escrito cualquier duda o mayor explicitación de lo que aquí estamos hablando, porque efectivamente pareciera que estamos ya con testes en lo grueso. Si se quisiese mayor precisión, mayor detalle. Claro, pueden hacerlo, sin perjuicio de que hoy día, ¿cierto?, se cierre este avenimiento. Muchas gracias, presidente. No es necesario, Javier, que conversemos directamente. Voy a manifestar en representación de Codelco la conformidad de esta parte en los términos en que se ha aprobado el avenimiento y a las medidas complementarias solicitadas con las aclaraciones que el tribunal ha formulado en esta última parte. Y agradecer la extrema diligencia que el tribunal ha tenido para resolver este asunto, sabiendo el esfuerzo que ha significado para todas las partes poder llegar a esta instancia. Y reiterar la voluntad de la empresa de llevar adelante esta transacción, considerando todos los elementos que se han incorporado tanto en los documentos como en las distintas instancias de revisión que se han tenido, ojalá con la plena satisfacción de todos los intervinientes. Eso, muchas gracias a los señores ministros. Muchas gracias, colega. Muchas gracias también, don Javier, si quisiese usted también manifestar algo. No, solo agradecer lo mismo que doña Susana. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Perdón, para efectos simplemente procesales, dejar constancia que mi poder consta en el expediente y que en él se incluyen facultades para concurrir a suscribir este acuerdo. Así es, señor Susana. Lo sabemos, lo teníamos chequeado, no se preocupe. Estábamos asegurados desde antes. Ya, y don Jaime Silva, señor Silva, tiene la palabra. Gracias, señor ministro. Esta parte debo reiterar que llegó una vez largamente iniciado el proceso y no queda más que agradecer la disposición y la actividad, sobre todo la actividad que ha tenido el tribunal y principalmente por las medidas adicionales que se incorporaron en esta parte
se siente satisfecha y, por cierto, da su aprobación al evento. Muchas gracias. Bueno, entonces podemos concluir esta larga jornada, ya siendo más de las 7 de la tarde, con un acuerdo satisfactorio. Yo también, en representación del tribunal, quiero en primer lugar agradecer a la disposición, la buena disposición de las partes desde un comienzo. Eso yo creo que es relevante para que estos procesos alternativos de resolución de conflictos lleguen a buen puerto. Lo hemos visto, hemos tenido la experiencia también en otros procesos que estamos llevando en este momento de forma paralela a esta causa, y nos pone muy contentos en el fondo, porque finalmente la justicia ambiental se va construyendo mediante todos estos mecanismos, mediante fallos, ¿cierto? Mediante acuerdos conciliatorios, avenimientos, con todas las herramientas que finalmente la institucionalidad y la normativa nos ponen, ¿cierto?, por delante. Y lo importante es cómo los diversos actores estamos preparados y tomamos de buena manera esos instrumentos. Así que agradecer de verdad la buena disposición, el esfuerzo. Nosotros también entendemos que en un tiempo acotado, ustedes han hecho un esfuerzo de acercamiento y de análisis de propuestas. Esto finalmente, el avenimiento, son metas y acciones que se proponen y que una persona alega en la materia lee, ¿cierto? Pero requieren, entendemos, sabemos, una cantidad considerable de horas de trabajo de muchos profesionales, ¿cierto?, en la materia. Y también quiero agradecer, como presidente del tribunal, y reconocer en esto que llevamos avanzando en resolución de conflictos ambientales, en materia ambiental, específicamente al Comité de Ciencias que encabeza el ministro Marcelo Hernández, que en la práctica ha sido quien se ha llevado al hombro este caso complejo, con todo su equipo, don Ricardo Ortiz, aquí presente en esta audiencia, el jefe de asesores del tribunal, por supuesto don Álvaro Funes, que ha llevado el caso de un comienzo y ha propiciado, ¿cierto?, la buena comunicación entre todos nosotros, entre todos ustedes. Hay mucha gente que está detrás de esto, que una cantidad impresionante de HH que se utilizan, ustedes lo saben, y el tribunal con su equipo acotado de profesionales, las diversas especialidades, ha trabajado, ¿cierto?, muy duro, fin de semana, una época compleja, Navidad, Año Nuevo, por ahí está el esfuerzo. Yo debo reconocerlo como presidente, es mi deber, porque hay aquí en el fondo un compromiso por sobre los tiempos que la judicatura normalmente nos impone. Hay un compromiso país, hay un compromiso de una empresa importante del Estado de Chile, está el Consejo de Defensa del Estado también detrás de esta gestión, y por cierto, y a buena hora, aunque sea en el fondo, como dice el colega, tardíamente logramos subir en esta mesa, ¿cierto?, en esta solución a las comunidades. Así que yo quiero agradecer finalmente a todos por la predisposición, por el buen ánimo, por el trabajo de terreno. Seguramente no estuve allí, pero seguramente hubo conversaciones intensas, como suelen ser en estas materias, y finalmente lo que primó en esto es el bien superior, al cual todos nosotros estamos llamados, desde nuestras distintas veredas. Así que felicitar a todo el equipo, felicitar al Consejo de Defensa del Estado por su compromiso cada vez más intenso con estas materias. Por supuesto, al equipo de CODEL, con la señora Susana Rioseco, a don Javier Vergara, por su diligencia, por su profesionalismo y por su empatía. Por cierto, también a don Eric Sepúlveda, que es nuestro ministro que se ha incorporado a nuestra integración en las últimas causas, también por siempre concedernos su escasísimo tiempo. Gracias, don Eric, ministro, por estar con nosotros y poder permitir también tener integración. Ustedes saben que nosotros no tenemos integración regular hace más de un año, así que, bueno, todas las ayudas son bienvenidas. Ponemos término a la audiencia, entonces, aprobando derechamente el avenimiento en los términos y condiciones que se han sido señaladas por el señor relator en el acta, que prontamente les será remitida para la correspondiente rúbrica. No tengo nada más que agregar. Si los señores ministros quisieran agregar algo adicional. Ministro Hernández.
Usted no quiere decir nada, o sea, usted que fue el artífice de todo esto. Gracias, presidente. No, yo me sumo, digamos, a sus palabras. Creo que ha sido bien preciso en los agradecimientos a todos los actores. Yo también quiero agradecer la oportunidad. Para uno profesional y también como ministro, siempre es un aprendizaje, y creo que en materia medioambiental y de una mirada mucho más integradora estamos todos creciendo. Así que nada, agradecer la oportunidad que nos han dado como tribunal, en particular a mí como ministro en Ciencia y a todo el equipo que está detrás del primer tribunal ambiental. Así que nada, terminamos a buen tiempo antes que termine el año. Como alguien dijo por ahí, espero que el Club Deportivo El Salvador siga avanzando, así que vamos, hay que seguir adelante. Tenemos Cobresal en primera todavía. Ministro presidente, Muchas gracias. una petición Don Carlos, por favor. cortita. Por favor, que el acta me la envíen a mi correo carlos.bonilla@cde.cl. Ya, don Álvaro. ¿Tomó Que nota? no es lo mismo que CDF en este caso. Sí, No, sí, don no. Carlos. Sí, ministro. Perfecto. Bueno, quedamos entonces conectados a ustedes, en realidad, a través de don Álvaro. Ahí no sé usted, don Álvaro, cómo se contacta para enviar el acta a los colegas que tengan que firmarla. Sí, ministro presidente, voy a enviar el acta a uno de los abogados de las partes, ¿Correcto? para que en el caso de la demandante, entiendo que don Rodrigo Rivera, él sería el encargado de revisarla, ¿cierto? Y por el lado de Codelco, a don Javier. ¿Ya? Lo mismo con don Jaime Silva, y con eso ya, con el visto bueno de ustedes, procedemos ya al proceso de firmas. Entonces, ¿firmaríamos mañana el acta, don Álvaro, que requiere que esté firmado hoy día? Ministro Oviedo. No, yo preferiría que firmáramos ahora. Ok. No vaya a ser que don Javier se arrepienta después en el camino a su casa. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Jamás nos vamos a arrepentir de esto. Pero me quedó una duda, don Álvaro, porque don Carlos quiere que el acta se le remita a él, po. No es problema. Mándesela a Rodrigo. Lo que pasa es que la tengo que firmar yo, porque soy el que coloco la firma en el alimento. Pero mándesela a Rodrigo y Rodrigo después me la reenvía. Es importante que la firme don Carlos. Ok, don Carlos. Ya, sí, no, hoy día salimos con el acta firmada. Si nosotros, aunque llegue tarde, la firmamos antes de las 0 horas, estamos ok. ¿Ya? Ya, estimados colegas, abogados todos, muchas gracias nuevamente y nos vemos prontamente, lamentablemente, en otro juicio. Gracias, ministro. Muchas gracias. Que tengan unas lindas fiestas de fin de año. Gracias. Felicidades. Chao.